y la marca de Caín. Ese va a ser nuestro tema hoy, la epidemia de la soledad y la marca de Caín. Leemos en la Biblia primeramente en la segunda carta que Pablo escribió a Timoteo en el capítulo 4, versículo 16, dice el apóstol Pablo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. Esto habla de Pablo y la soledad. Dice que en su primera defensa ninguno estuvo a su lado. Todos los predicadores, los hermanos en la fe, los familiares, la gente que había sido cercana a él en un momento difícil, en una situación angustiante, lo dejaron solo. Dice Pablo: nadie estuvo a mi lado. Pero en esa soledad él disfrutó de una presencia extraordinaria. Dice: pero cristiano está en soledad, pero Cristo está con él. Esa compañía es suficiente. Ya no necesitamos de otra compañía. Con la soledad enfrentar los dolores más inmensos, para enfrentar a los enemigos más poderosos. La presencia de Cristo es lo que rompe con el poder de la soledad. Dice Pablo aquí: y él cerró la boca del león. Aquellos que estudiamos la palabra de Dios, aquí puede hacer una triple referencia al apóstol. Quizás la boca del león, porque él era una víctima del emperador Nerón, y ellos tenían la imagen de los cristianos que eran arrojados para ser devorados por los leones en el circo romano. Así que sabemos que el apóstol Pablo no murió devorado por un león, así que el Señor cerró la boca de esos leones, los leones de Nerón, el emperador de Roma. También la palabra de Dios nos habla acerca del diablo, como que él es el león rugiente, y allí el diablo tampoco pudo terminar con la vida del apóstol Pablo. Dice: el Señor estuvo a mi lado y él cerró la boca del león. Él me dio una resonante victoria. Estuve solo, pero con la preciosa compañía de Cristo, y él me dio la victoria cerrando la boca del león. Grandes hombres de Dios y grandes mujeres de Dios en la Biblia tuvieron que pasar por tiempos de soledad. Nosotros pensamos en Elías, aquel profeta de fuego, aquel gran predicador de la nación de Israel, aquel hombre que tenía poder para hacer llover y para detener la lluvia, aquel hombre que tenía poder para traer fuego de Dios desde el cielo, aquel hombre poderoso. Un día fue perseguido y él estuvo allí en la soledad a la sombra de un enebro. Allí en ese lugar la muerte lo acorraló y él hasta tuvo deseos de muerte, pero Dios envió a un ángel que le trajo pan y agua y una voz de aliento que le dijo: levántate, Elías, porque largo camino te espera. En la hora más triste de soledad, Elías contó con esa voz de ayuda del ángel que le motivó a seguir adelante, e indicándole que un largo camino de servicio, de ministerio, de trabajo para Dios le esperaba. Y Elías vio allí la soledad hecha triza, y él se levantó victorioso sobre ella. Pensamos en Daniel, el profeta, aquel cuyo nombre significa Dios es mi juez. Él estuvo allí en un foso con leones, él estuvo allí en esa soledad. Pero Daniel tenía la tranquilidad, la paz, como si estuviera en un hotel de 5 estrellas, porque vino el ángel de Jehová y cerró la boca de aquellos leones. Y Daniel allí en esa soledad, en ese foso, vio cómo con la ayuda de Dios, él vio despedazarse la soledad y se levantó triunfante sobre ella. También podemos pensar en David, que escribió tantos salmos cuando él tuvo que padecer la soledad en medio de las persecuciones, los sufrimientos en la cueva de Adulán y en tantos lugares. Pero David fue el salmista victorioso, el rey victorioso, el hombre que Dios le marcó la senda de la victoria, y él tuvo triunfo sobre la soledad. Y si pensamos en nuestro Señor Jesucristo y la soledad, aquella soledad allí en el huerto de Getsemaní, cuando todos los apóstoles le dejaron solo y vino Judas el Iscariotes, el traidor, con aquella turba y le llevó prisionero.
Nuestro Señor Jesucristo estuvo en la soledad allí en la cruz. Él estuvo también en la soledad de la tumba, pero al tercer día la mano poderosa de Dios le levantó triunfante y él tuvo victoria sobre la soledad. Pero la soledad muchas veces no es tan favorable. Por eso estamos hablando ahora sobre la epidemia de la soledad, la epidemia de la soledad. Cuando hablamos de una epidemia, estamos hablando acerca de un daño, de una desgracia que afecta en gran parte a mucha población. ¿Es eso una epidemia? ¿Es un daño o una desgracia que afecta a un gran número de la población? La epidemia causa muchos perjuicios. La epidemia se propaga con rapidez y siempre afecta a más gente de lo esperado. Y hoy la soledad se ha vuelto una epidemia. Hoy la soledad se ve por todos lados. Hasta podríamos hablar sobre el reinado, sobre el imperio de la soledad. Y esto me hace pensar en el infierno. Porque hace pocos días leía un escritor muy reconocido que él hablaba acerca de el infierno y él decía que él quería llegar a ese lugar porque allí él iba a gozar de grandes compañías. Pero lo triste o lo novedoso quizás para él será que el infierno es un lugar de incomunicación. El infierno será un lugar de soledad porque la gente estará allí separada por paredes de fuego. Son las paredes del fuego, del tormento. Ese no será un lugar divertido. El infierno es un lugar para las almas sufrientes. La epidemia de la soledad. La soledad es un constante estado de tristeza. La soledad siempre está ligada a la melancolía y a veces anda de la mano con la depresión y con los sentimientos de muerte. Caer en las manos de la soledad es estar allí en unas garras que le van a hacer padecer a una persona las miserias y lo hará sentir un gran miserable. La soledad es algo que se vuelve tóxico. La soledad es algo que le atrapa con sus garras y le hace experimentar un estado de confusión. La soledad es algo que tritura a las personas, que aniquila a la gente. La soledad te invade con una tristeza asesina. La soledad, la epidemia de la soledad, es tanta la gente que lo padece. Mire cómo dice aquí la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el 68. Ahí haré la lectura en el Salmo 68 y en el versículo 6 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, después que viene hablando acerca de Dios, que Él cabalga sobre los cielos, dice que su nombre es Jehová, alegraos delante de Él. Dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viuda, que Dios desde su santa morada, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Él saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes habitan en tierra seca. Este versículo 6 que dice que Dios hace habitar en familia. Este versículo 6 que dice que Dios ayuda a los desamparados, aquellos que están en un estado de soledad, torturados por la soledad, lastimados por la soledad, llevados, empujados a la muerte por la misma soledad. Dios puede venir y hacerle vivir en familia. Dios puede venir y ayudar al desamparado, aquel que está en soledad. Pues esto es lo que nos dice aquí este Salmo 68. En esta sociedad que nos toca vivir, estamos llenos de gente que vive en soledad. Gente que a veces desde su soledad trata de extender su mano buscando ayuda, pero del otro lado solamente encuentra puños cerrados, amenazantes y agresivos. Otra vez, en esta sociedad que nos toca vivir, hay mucha gente que en soledad trata de extender su mano buscando ayuda, pero del otro lado solamente encuentra puños cerrados, agresivos y amenazantes. La soledad no solamente es ausencias de personas a nuestro alrededor. La peor soledad la padece aquel que no conoce a Dios. El peor estado de soledad lo padece aquella persona que aún no conoce a Dios. La soledad se vuelve un gran tormento y a veces una persona que se siente allí tan solo que ni siquiera puede ver su figura o su imagen en el espejo. Hay tanta gente así que su estado de soledad es tal que ni siquiera pueden notar su figura, su silueta en un espejo. Una persona en un estado de soledad, un alma solitaria,
es como si fuera una bestia sin Dios. Es alguien que no tiene rumbo, es alguien que no tiene dirección, es alguien que vive en un constante estado de desesperación. Una persona en soledad trata de llenar ese vacío, a veces silencioso, con una música estruendosa. Una música a todo volumen que logra aturdirlo y logra allí distraerlo por un momento, pero cuando se termina ese sonido estruendoso, otra vez la soledad comienza a reinar, otra vez la soledad comienza a gobernar en esa vida. Hay algunos que tratan de aturdir la soledad con el alcohol, hay otros que usan diferentes clases de estupefacientes, de droga, pero una vez que pasa el efecto de esas drogas, la soledad todavía hace su acto de presencia, la soledad todavía sigue gobernando y controlando esas vidas. Hay otros que con esa soledad que tienen buscan intoxicarla, buscan envenenarlas con drogas o alcohol, como hemos dicho, pero la soledad siempre sigue allí, la soledad siempre está allí. Hay algunos que quieren ir al baile, esos bailes que promueven para solos y para solas, pero después de una noche de aparente diversión, la soledad todavía está allí. La soledad hace su acto de presencia. Hay algunos que se convocan por las páginas de la internet, reuniones para solas y solos, los clubes de solos. Hoy se habla de los clubes de corazones solitarios, se habla de los clubes para almas solitarias y se habla del gremio de las almas solitarias. Pero toda esa gente que está buscando escapar de la soledad no encuentran una salida. Porque la única persona que tiene una victoria sobre la soledad es Dios. Usted puede buscar muchos métodos humanos y seguir muchos consejos humanos, pero al final usted notará que la soledad le va a dañar la mente, va a afectar su cuerpo y la soledad le va a terminar destrozando el alma. Por eso una persona en un estado de soledad necesita de Dios. Necesita de Dios. De esto hemos estado hablando, sobre la epidemia, este contagio, cómo se va propagando más de lo pensado y más de lo esperado. La soledad está afectando a gran parte de la población de este mundo. Y es urgente que la gente encuentre a Dios para poder tener una victoria resonante sobre la soledad. La epidemia de la soledad, y hemos hablado aquí sobre la marca de Caín. ¿Quién era Caín? Caín era el primer hijo de Adán y Eva. Caín fue aquel hombre que se levantó contra su hermano Abel y le quitó la vida. Hay de él una historia en el libro de Génesis, en el capítulo 4, la cual leeré ahí para ustedes. Cuando Caín, esta fue la primera muerte por una causa religiosa. Cuando usted lee desde el comienzo el capítulo 4 de Génesis, se presentó allí Caín delante de Dios con una ofrenda que era tomada de los frutos de la tierra. La intención de Caín era llamar la atención de Dios, era impresionar a Dios con esa clase de ofrenda. Era una ofrenda muy vistosa, eran los frutos de la tierra, pero lo que olvidó Caín es que esa tierra había estado bajo maldición por causa del pecado. Y en otras palabras, Caín quiso ofrecer una ofrenda a Dios con presencia del pecado. En cambio, su hermano Abel, él entendió que para presentarse delante de Dios debía hacerlo con un sacrificio mediante, con sangre mediante, y entonces Abel se presentó delante de Dios con un cordero degollado. Estéticamente ese sacrificio no era algo vistoso, no era algo decoroso, pero Abel siempre tuvo la conciencia de que para presentarse delante de Dios debía hacerlo por medio de sangre. Y entonces Caín no toleró que Dios aceptara la ofrenda de su hermano Abel y se levantó contra él y le quitó la vida. Y ahí es donde Dios dice lo que voy a leer a continuación. Aquí en Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 11, Dios le dice a Caín: y ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia, y me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente
cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Y entonces Jehová puso señal en Caín, puso una marca, puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Aquí está Caín, un hombre que eligió andar sin Dios. Dios le dijo que él iba a andar como errante. No había aquí una actitud de arrepentimiento en Caín. No hubo aquí un pedido de perdón a Dios por el crimen que había cometido. Y Dios le tuvo que condenar a andar como un errante, como un hombre solitario, un hombre que andaba sin Dios en una clase de soledad que era realmente dramática y mortal. Un hombre lleno de temores que desconfiaba de cualquier persona que se cruzara por su camino, porque él tenía ese temor a que podían matarle, quitarle la vida. Pero Dios puso una marca, puso una señal, esa marca de la soledad, esa marca del hombre solitario, esa marca del hombre que no caminaba con Dios. Caín se volvió una vida insegura. Caín se volvió dueño de una vida temblorosa, una vida que se siente siempre amenazada por el juicio. Y este hombre pensaba continuamente que podía cruzársele una desgracia en el camino, que podía ser alcanzado o atravesado por una desgracia. Esa clase de soledad que vivió Caín y la que vive tanta gente en nuestro tiempo es una soledad que te roba el gozo, es una soledad que te quita la paz. Y aquí está Caín, el hombre que eligió un camino equivocado, el hombre que eligió una religión equivocada, y él se instaló allí en un lugar, dice el versículo 16, que se llamaba Nod. Esa palabra Nod quiere decir tembladeral. Esa palabra Nod nos habla acerca de un lugar que no está firme. Y es esto lo que iba a hacer a representar y reflejar la vida de Caín. Iba a haber falta de firmeza, no iba a tener él un buen fundamento en donde apoyar su vida iba a ser un tembladeral, su vida iba a sentir permanentemente como que se estaba hundiendo en arenas movedizas, y es esa la experiencia que experimenta toda persona que no conoce a Dios, que desprecia a Dios o que anda en esta vida sin Dios. Su vida es un tembladeral, su vida siempre va a ser sacudida, porque es eso lo que quiere decir la palabra no, sacudir, temblar, y la vida sin Dios siempre se van a ver esos síntomas. Una vida que tiembla, una vida que se sacude, una vida que no puede mantener su firmeza. La soledad de los que caminan sin Dios. Caín aquí anduvo errante. Caín anduvo aquí deambulando. Él era un hombre sin rumbo definido, como tanta gente en nuestros días. Es lo que hoy vemos, aún mismo en el ámbito cristiano. Hay gente que andan como turistas espirituales, de iglesia en iglesia, siguiendo a pastor tras pastor, pero nunca son seguidores de Dios. Turistas espirituales, gente que siempre tienen un manual de excusa para mudarse, para cambiarse de lugar, de congregación, gente que siempre tiene un manual de excusa para no obedecer a Dios. Caín anduvo deambulando, Caín anduvo errante, Caín anduvo allí con su corazón endurecido como el de tanta gente de nuestros días, y Caín tomó el camino equivocado. Él nunca quiso andar con Dios. Por eso cuando llegamos siglos después, el apóstol Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 3 y el versículo 11 y 12, diciendo que Caín era del maligno. Caín era del maligno, es decir, que él tomó el camino del maligno, prefirió el camino del maligno, nunca se arrepintió, nunca buscó reconciliarse con Dios, nunca buscó caminar con Dios. Él eligió y representó el camino del maligno. Una vida en soledad, una vida que no tiene a Dios, es una vida que va a estar marcada siempre por la soledad, y va a experimentar sin ninguna duda el drama mortal de la soledad. Era ese sentimiento que acompañaba a Caín, que alguien podía salirle al cruce y podía el juicio caer sobre él y terminar con su vida. La vida espiritual de Caín entró en una senda de error. Caín abrazó una religión equivocada. Caín pensó que era mejor que su hermano. Caín trató de impresionar a Dios con obras,
de una tierra que estaba maldecida por el pecado. Y así tanta gente que trata de impresionar a Dios o de llamar a Dios, pero siempre están allí abrazados al pecado, siempre están allí enquistados al pecado, siempre están allí en relación con el pecado, y por más gritos y por más demostraciones que hagan, no van a llamar la atención de Dios, porque Caín eligió el camino equivocado, la religión equivocada. Oh, Caín despreció la sangre. Abel, sin embargo, su sacrificio estéticamente no era algo agradable, pero él se presentó con sangre delante de Dios, porque Abel fue consciente de que él era un pecador y que se iba a acercar a un Dios santo. Es imposible acercarse a un Dios santo si no hay sangre de por medio. Ese cordero que trajo Abel, aquellos que estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, a esto es lo que nosotros le llamamos una proyección profética. Ese cordero que Abel ofreció es una proyección profética de aquel cordero que se iba a ofrecer en la cruz del Calvario. Ese cordero era Cristo Jesús. Por eso Juan el Bautista dijo acerca de Jesús: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, sí, ese sacrificio que hizo Abel, eso estaba anticipando, era una proyección profética del sacrificio de Cristo en la cruz. Y hoy nosotros que hemos tenido victoria sobre la soledad, que hemos sido salvos por Cristo, que la sangre de Cristo nos redimió, nos rescató, nos salvó, la sangre de Cristo nos limpió, nos perdonó, la sangre de Cristo nos salvó, dándonos la vida eterna prometida aquí en la Biblia. Oh, nuestra religión tiene sangre, es la sangre preciosa de Cristo, la que nos limpia de todo pecado. Nuestra religión no está marcada por la soledad. La vida de Caín y su religión era la soledad, una vida sin Dios. Y tanta gente en nuestros días vive sin Dios, como Caín, rechazando esa religión de la sangre expiatoria. Esa sangre expiatoria es la sangre que se derramó por nosotros. Él despreció eso, su religión no consideró, no valorizó la sangre del Cordero, así como tanta gente hoy que padece la soledad, que sufre la soledad, que es víctima de la soledad, están despreciando la obra de Cristo, la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz por todos los pecadores. Y hoy también hay muchos cristianos errantes. Hay muchos cristianos como Caín que están buscando una religión y solamente se encuentran con la religión del error, la religión del fracaso, la religión que Dios no bendice. Siempre el orgullo siempre va a poner a la gente en un estado de soledad. Hay muchos, aún cristianos, que se sienten mejores que otros, dicen: yo canto mejor que otros, predico mejor que otros, tengo mejor voz que otros, me visto mejor que otros, ofrendo mejor que otros. Hoy hay todo ahí un mundo de superioridad en el corazón de muchos cristianos, pero son errantes, vagabundos como Caín, que todo lo que hacen es exaltar su humanismo y muestran poco y nada, yo diría más bien nada, acerca de la obra de Dios en su vida. La soledad es algo que tortura, la soledad es algo que lastima, la soledad es algo que destruye. Realmente la epidemia de la soledad se ha expandido por todas partes. La soledad siempre anda allí con su tristeza asesina, persiguiendo a la gente y tratándola de empujarles a la muerte, a una separación de Dios. La soledad es algo que necesitamos pensar. La soledad es algo que necesitamos meditar. La soledad hoy es una epidemia contagiosa, destructora, que está afectando a gran parte de la población de este mundo. Necesitamos, como Daniel el profeta, como Elías el profeta, como Pablo el apóstol, como el Señor Jesucristo, necesitamos del Dios que participó en su vida para vencer a la soledad, para terminar con la soledad. Y es esta mi invitación. Quizás hoy usted es un habitué del club de los corazones solitarios. Quizás hoy usted sea un miembro del gremio de las almas solitarias. Quizás hoy usted es una persona que padece de la soledad, que no encuentra la salida. Y hoy mi invitación es que usted levante la mirada y pueda ponerla allí en la cruz del Calvario, donde hace 2000 años atrás Cristo murió, donde la Biblia dice que Él no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo
sea salvo por Él. Oh, por medio de Cristo, Dios quiere librarle de esa soledad eterna y sufrida del infierno. Hoy Dios, a través de Cristo, quiere perdonar sus pecados, quiere darle una salvación que dura para siempre. Por eso la Biblia lo dice con absoluta claridad, que todo aquel que cree en Cristo no se pierde, mas tiene vida eterna. Termine ya con la soledad. Venga Cristo, encuentre en Él su Salvador y usted tendrá victoria sobre ese enemigo poderoso y destructor que es la soledad. La Biblia dice, en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No se prive de ser una persona victoriosa. La victoria está en Cristo. Mas gracias sean dadas a Dios, que siempre nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos la Hora Bautista. Recuerde que la Hora Bautista es el programa de Iglesia Bautista Maranata. Estamos en la avenida Díaz Vélez 1514, primer piso, Lomas del Mirador, a solo 2 cuadras de la avenida General Paz. Soy Héctor Catani, predicador bautista, y les animamos a que siga junto con nosotros, porque después de